corresponde a visión y la semana que sigue corresponde a audición. Quiero preguntarles si es que ya en alguno de los morfos o en alguno de los capítulos han tocado algo sobre visión. En ISTO, ahora en morfo 4. Entonces, ¿qué cosas han visto en ISTO? Las partes del ojo macroscópicas o microscópicas. O sea, han visto un corte de córnea, corte de iris, corte de retina. Ok. Entonces sí saben cuál es la cámara anterior, cuál es la cámara posterior. ¿Dónde está? A ver, ¿cuáles son los límites de la cámara anterior? Ok. ¿Y el canal de Snell? Es donde drena ¿Cómo se llama? El producto de Snell o canal de Snell. ¿Qué cosa drena por ahí? el humor ¿El acuoso o el humor vítreo? ¿Cierto? Cuando se obstruye, ¿qué cosa puede presentar? Está más o menos. Hipertensión ocular, que no es lo mismo que el glaucoma. Casi siempre el glaucoma se manifiesta como hipertensión ocular, pero no siempre. Ok, entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las neuronas que están implicadas en la vía visual, en todo lo que es no solamente la vía visual, sino también de repente un poco de cómo funciona el nervio óptico y algunos efectos de visión que de repente ya ustedes pueden conocer y de los cuales deben haber escuchado. ¿Okay? Es importante que recordemos un poquito de la anatomía del ojo. ¿Sí? Ahí está la cámara anterior, entre el iris y la córnea, la cámara posterior, importantes estructuras, los cuerpos ciliares, ¿sí? Los cuerpos ciliares que suspenden, ¿cómo se llama esta estructura? Que suspenden el cristalino, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes los cuerpos ciliares que suspenden, que tienen suspendido al cristalino? Porque van a permitir la acomodación, porque ¿cuál es la estructura? Esto es física, esto es de colegio. ¿Cuál es la estructura que tiene más refracción, que tiene más capacidad refractiva? ¿Qué cosa es la refracción? ¿Qué cosa es refracción? A ver si retrocedemos un poco en el tiempo. ¿Qué cosa es refracción? ¿Ah? ¿Qué cosa es refracción? No sé qué pasa cuando muestran el vaso de agua. Ya, está bien, pero entonces, ¿qué cosa es en física en términos de la refracción? La luz que nosotros vemos, en realidad, es la luz que o puede ser una fuente de luz, ¿sí? O puede ser el rebote de la luz, ¿no es cierto? Claro, nosotros estamos, digamos, para la física, cuando la luz rebota, es considerada la fuente de luz, ¿no es cierto? Entonces, para el ojo humano, cualquier fuente de luz o de rebote que está más allá de 20 pies, ¿cuántos son 20 pies? 6 metros más o menos, ¿cierto? Toda fuente de luz que está más allá para fines físicos, para toda luz que se emite más allá de los 20 pies, más allá de los 6 metros, se considera que es una fuente paralela de luz, ¿sí? No es una fuente paralela de luz. Y la luz que se emite a una distancia más corta es una fuente divergente. ¿Qué cosa significa una fuente de luz divergente? Que el punto de inicio, los haces de luz se van a separar, ¿no es cierto? Si fuera convergente, ¿qué pasaría? Nos quedamos ciegos, ¿no es cierto? Porque sin la luz convergente es como que te pongo un láser en el ojo, ¿no es cierto? El láser es un tipo de luz convergente, ¿no es cierto? Entonces la luz es divergente y con esa luz divergente va a sufrir la refracción, y la refracción no es otra cosa
que el cambio de la dirección del haz luminoso en función a la densidad y a la convexidad o concavidad, si fuera el caso, pero en este caso específicamente es la convexidad de un cuerpo que puede ser más denso, como es claramente un lente, ¿no? Entonces, nuestro primer lente y el que produce la mayor refracción es la córnea, sí, es la córnea. El cristalino también produce algo de refracción, pero en realidad es mínima. Entonces, todo rayo de luz que tiene su fuente, su origen, a una distancia menor, a 20 pies o a 6 metros, va a entrar en un ángulo de incidencia que va a, luego de la refracción, cambiar de dirección. Cuando el lente es convexo, ¿sí? Cuando el lente es convexo y es de una densidad mayor, la refracción va a ser, como en el ejemplo del vaso de agua, que el agua es más densa que el aire, va a cambiar y va a hacer que la refracción, ahí tiene un vaso con agua, ¿no? Bueno, va a hacer que el haz de luz cambie de dirección en sentido y se vaya hacia abajo, ¿no? Y eso por ahí hay una diapositiva, pero esa es la razón por la cual la imagen en la retina está de cabeza, ¿no es cierto? Y ese es un primer concepto que tienen que entender. La imagen de la retina, en la que se forma la retina, no solamente está de cabeza, sino que al estar de cabeza, lo que ustedes está en su campo visual externo del lado izquierdo, se forma en la retina nasal izquierda, pero en la retina nasal que es el lado derecho de la retina nasal, ¿ya? ¿Y por qué era, y todo este floro que les decía, era por qué son importantes los cuerpos ciliares y la flexibilidad del cristalino? Porque es flexibilidad, no, porque digamos el cristalino cambia de forma, ¿sí? Cambia de forma para el proceso de acomodación. Sí, más que cambiar la densidad, cambia la convexidad del propio cristalino, y ese cambio en la convexidad en el propio cristalino va a permitir la acomodación a algunos, como ustedes. A mí, por ejemplo, ya no, porque mi cristalino, como yo tengo más de 45 años, mi cristalino ya no es tan elástico como era antes, y esa es la razón por la cual ya me cuesta acomodar para ver de cerca y tengo que alejar la imagen, y eso se llama presbicia. Ese es un defecto de la acomodación que es natural y se produce con la edad. Hay otros defectos visuales, como por ejemplo la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que los vamos a ver ahorita. En el caso de la miopía y la hipermetropía, tienen que ver directamente con el tamaño del ojo, ¿sí? Donde la imagen se forma o muy adelante, en el caso de la miopía, o muy atrás, como es en el caso de la hipermetropía. Ok. Bien. Entonces, si ya han visto, si ya han llevado esto, ya han visto esto en esto, entonces no nos vamos a detener mucho en esto, porque entonces esto sí lo tienen claro, ¿no es cierto? Las capas de la retina, ¿sí? Vimos la retina como tal. O sea, ¿Qué alimenta la retina? ¿Cómo se llama la membrana que está detrás de la retina y que le da suministro de sangre, energía? La coroides, muy bien, la coroides. Es por eso que el desprendimiento de retina es el desprendimiento entre la retina y la coroides, es por eso que es una situación de emergencia oftalmológica, ¿no? Un desprendimiento de retina. Ok, y entonces tenemos a la retina, que tiene una característica súper importante, que tiene 3 capas de células, y van a ver que estas capas de células van a ser las encargadas de enviar señales excitatorias e inhibitorias, como cualquier neurona, para transmitir la señal o la fotoseñal, ¿no? Para ser más preciso, para transmitir la fotoseñal hacia el nervio óptico y que finalmente esta sea transmitida hacia la corteza visual primaria. ¿Ok? Entonces vamos a tener primero 3 grandes segmentos, ¿no? La capa, ¿sí? La capa
externa, que tiene una capa nuclear y una capa plexiforme, ¿sí? La capa bipolar, digamos, que también tiene una capa nuclear y una capa plexiforme, y finalmente la capa ganglionar, ¿ok? ¿Por qué tiene una capa, por qué se llama nuclear externa? Porque están los núcleos de los conos y los bastones en la capa nuclear externa, y en la capa plexiforme hay plexos de diferentes, en realidad de varias sinapsis. Ojo que normalmente lo que ocurre es que un bastón se hace sinapsis con una sola célula bipolar, y una sola célula bipolar va a hacer sinapsis con una sola célula ganglionar, ¿sí? Pero y así como hay más o menos casi 130 millones entre células, como 130 millones de conos y bastones, las fibras, los axonales que tienen los nervios ópticos son más o menos 100 veces menos, ¿sí? Entonces va a haber una convergencia axonal entre las células ganglionares y los axones que van a salir de la capa ganglionar hacia el nervio óptico, ¿no? Entonces tenemos nuestros conos, nuestros bastones, ¿sí? Además hay estas células horizontales, ¿sí? Que son bipolares, se llaman bipolares porque ya ustedes saben que tienen dos polos, tienen dos axones polares, en estos casos horizontales, que van a comunicar de manera horizontal la capa de conos y bastones que está en la parte externa de la retina. Además hay otras células que también van a cumplir la misma función, pero que van a conectarlas en la capa plexiforme con las células ganglionares. Y finalmente hay, que son las células amacrinas, la A son las células amacrinas. Y luego tenemos las enanas, ¿no? Las células bipolares enanas, los bastones bipolares que se conectan con bastones, o sea, los bastones se conectan con bastones bipolares, las células enanas, las células horizontales y las células amacrinas. Y me estoy olvidando de las células planas, ¿no? Las células planas que se conectan con los conos, muy bien. Las células planas con los conos, ¿no? Y luego esta capa plexiforme se va a conectar con las células ganglionares, que son de dos tipos, ¿no? Que pueden ser las células enanas, los ganglios enanos, o las células ganglionares enanas, y las células ganglionares difusas, que son las que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Entonces esas son las capas de la retina. Eso ya lo han visto en histo, lo deben tener súper claro, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. ¿Qué más tienen que saber? Ese es un fondo de ojo medio normal, ¿sí? Medio normal. Y en el fondo de ojo lo que ustedes van a ver es, primero, la primera imagen que deben intentar ver y que les va a llamar la atención es el llamado disco óptico, ¿sí? El disco óptico o punto ciego, ¿sí? O punto ciego es el lugar en donde, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el disco óptico? Salen los axones de las células ganglionares, ¿sí? Hacia el nervio óptico, ¿sí? O sea, digamos, hay un cúmulo de células ganglionares que están en la última capa de la retina, y esas células ganglionares van a salir por el disco óptico y van a conformar esos axones eferentes, el nervio óptico. Y hay otras dos estructuras importantes que van a ver aquí, que son la mácula y la fóvea. La mácula es esta mancha que ustedes pueden ver aquí, y la fóvea tiene una particularidad. En la fóvea hay un gran conglomerado de conos, ¿sí? Hay un gran conglomerado de conos, cosa que no van a encontrar ustedes en ninguna de las otras superficies angulares que tiene la retina. Cuando digo superficies angulares es porque la retina en realidad recubre el fondo posterior del ojo y tiene una forma, es como un domo, ¿no es cierto? Tiene una forma medio esférica. Si ustedes ven la densidad horizontal que pueden tener, la densidad horizontal de células que va a tener la retina, van a ver que es bastante diferente, ¿sí? Entonces ese punto ciego, ¿sí? Es el disco óptico que no responde a la luz. ¿Por qué no responde a la luz?
porque al salir aquí los axones de las células ganglionares, no hay en ese lado suficientes conos ni bastones como para dar una respuesta fotosensible, ¿no? a la sensibilidad a la luz. Y este es un fondo de ojo anormal, no es un fondo de ojo humano, pero vean qué diferencia pueden ver entre un fondo de ojo y otro. ¿Hay qué? Sí, porque dice glaucoma. Ojo, miren, ojo que mucha gente sí, eso es importante. Ojo, no piensen que las personas que tienen hipertensión intraocular van a tener el ojo abombado. Mucha gente, muchos médicos confunden el exoftalmos y dicen, ya tiene hipertensión intraocular porque tienes exoftalmos. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero sí, algo es importante. Vean aquí el disco óptico, se ve rosadito, ¿no es cierto? Está rosadito, ¿no? Está rosadito, se nota que la vasculatura está indemne, ¿sí? En cambio, cuando hay hipertensión intraocular crónica, en este caso es un glaucoma inducido, lo que van a ver es un disco óptico pálido, amarillento, medio blanco inclusive. Y lo que van a ver es que las arterias retinianas, sobre todo el tejido de sostén, está difuso porque está digamos, hay un daño en el tejido perivascular de las arterias retinianas, ¿no? Entonces, una característica importante es esa de el glaucoma, ¿no? Ahora, en cuanto ya ¿eso se han visto? ¿Tampoco? Sí. ¿Sí vieron? ¿Listo? Ok. Los bastones y los conos tienen una estructura muy similar, ¿ya? Tienen una estructura muy similar, hay un segmento interno y hay un segmento externo. Tanto los bastones como los conos tienen discos y sacos, que son aquellos en donde se va a producir la fotosensibilidad, y además tienen en el segmento interno están algunas mitocondrias, el núcleo y sobre todo el terminal axónico, que va a permitirme tener sinapsis con las células bipolares primero, de los conos y bastones a las bipolares y las bipolares a las ganglionares, ¿no es cierto? Entonces, este botón sináptico, terminal sináptico tanto de los bastones como de los conos, me va a poder permitir hacer sinapsis con las células bipolares de la siguiente capa de la retina, ¿ok? Entonces, en este segmento externo, esos segmentos externos son aquellos que son fotosensibles, ¿ok? ¿Y qué me refiero con que son fotosensibles? Ahora, estos segmentos externos van a depender de la actividad, de la cantidad de luz que se pueda recibir. Hay un elemento súper importante que es el diámetro pupilar, ¿no es cierto? El diámetro pupilar puede reducir hasta en 10 veces la cantidad de luz que puede ingresar, ¿sí? Y las células, sobre todo los bastones, son extremadamente sensibles a la luz. Es decir, un bastón puede activarse con una energía tan bajita como un solo fotón, ¿sí? Un solo fotón puede lograr activar un bastón. Y ahora vean, como yo les había dicho, que la fóvea está llena de conos, ¿no es cierto? Miren la cantidad de densidad de conos que hay en la fóvea, y ni bien nos alejamos de la fóvea, la densidad de conos comienza a bajar considerablemente. Sí hay algunos conos alrededor de la fóvea, en la mácula, pero sobre todo los conos están en la fóvea y en la periferia, ya no tanto, a diferencia de los bastones, que por el contrario, no los vamos a encontrar prácticamente en la fóvea, pero conforme nos alejamos de la mácula, vamos a encontrar que en los alrededores de la mácula y en los extremos de la retina temporal, como en la retina nasal, vamos a encontrar una densidad regular de conos, y conforme nos alejamos un poco más hacia la periferia, ya los conos también van a
perdón, van a comenzar a disminuir su densidad por milímetro cuadrado. ¿Ya? Sí, dime. Que la fobia está al centro de nuestra visión. En realidad no es que está al centro de nuestra visión, sino es que es nuestro punto de mayor agudeza visual. Cuando nosotros queremos enfocar un punto, lo que hacemos es tratar de acomodar el ojo y la imagen mediante el movimiento del ojo mismo, de la acomodación del cristalino. Tratamos de acomodar la imagen para que se forme aquí. Porque los conos son los que distinguen color. Los conos distinguen color, sí, pero también distinguen la orientación del haz luminoso y los contornos. También van a distinguir contornos, ¿sí? Entonces, tratamos de enfocar nuestro punto preferido, digamos, lo que queremos hacer justamente sobre esta área, ¿no? Tratamos de enfocar aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los conos y los bastones son fotosensibles? ¿Sí? Son fotosensibles. Normalmente aquí hay unos canales, ¿sí? que permanecen abiertos. En la oscuridad estos canales permanecen abiertos. Son canales catiónicos que permiten transportar sodio desde el segmento interno, inclusive hasta el botón sináptico, y también desde el segmento interno hacia el segmento externo, donde están los discos y los sacos de los bastones y también de los conos en realidad. ¿Sí? Cuando hay un estímulo luminoso, en resumen, lo que ocurre es que estos canales que estaban abiertos se cierran, ¿ok? Los canales que estaban abiertos se cierran, y al cerrarse en un canal y el sodio permanecer dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una célula que tiene mucho sodio, se va a... ¿Qué va a pasar? Así es, se carga positivamente, y esa carga positiva va a hacer que el glutamato, que normalmente se estaba secretando por estas células, deje de secretarse, ¿sí? Cuando se cierra el canal y el glutamato se deja de secretar, que es la señal, ¿no? Y aquí hay un cuadrito que lo han puesto en las diapositivas, que es el que está acá. Bueno, lo pasamos después. Bien, entonces lo que sucede es que tenemos primero, o sea, hay una porción fotorreceptora que está compuesta por una proteína que se llama rodopsina, ¿sí? Y la rodopsina es aquella que va a reaccionar a la luz, ¿sí? Es aquella que es fotosensible a la luz, y la luz en realidad no hace mucho más que convertir a un isómero cis en un isómero trans de la rodopsina. Es un isómero 11 cis que lo va a convertir en un isómero trans de la rodopsina, y esa activación de la rodopsina va a desencadenar una cascada que va a terminar convirtiendo el guanosindifosfato cíclico en un isómero en posición 5, y ese isómero en posición 5 es lo que va a favorecer que se cierren estos canales de sodio, que va a permitir el cambio de polarización de los conos como de los bastones, ¿no? Y esta es la rodopsina, que es en realidad una combinación de dos proteínas, ¿no? De una proteína que se llama opsina con otra proteína que se llama el retinal, que van a estar en la membrana de los discos de los bastones, por ejemplo, ¿no? Los discos son estos. O sea, cada uno de estos espacios son discos. Los conos también son discos, solamente que los conos del extremo terminal de los discos son bastante más pequeños, y por eso tienen esa forma, pero ambos tienen esta estructura de rodopsina, ¿no? Que es la combinación del retinal con la opsina. El retinal se forma a partir de la vitamina A, por eso es que la vitamina A es tan importante para formar rodopsina,
Y esta rodopsina es la que vamos a encontrar en los discos, sobre todo en este caso en los discos de los bastones, ¿sí? Y finalmente lo que ocurre es esto, lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos una incidencia de luz que va a inducir un cambio en el fotopigmento llamado retinal, que es un cambio de 11 cis a posición trans. Hay un cambio en la conformacional en el fotopigmento, se activa una transducción, se activa la fosfodiesterasa, lo cual disminuye el guanosímono-fosfato cíclico, se cierran los canales de sodio, se hiperpolariza la membrana, disminuye la liberación del transmisor sináptico, que en este caso es glutamato, y finalmente esto estimula a las neuronas bipolares que estaban más abajo, ¿no? La respuesta que va a estimular o va a inhibir, según sea el caso, a las células bipolares. ¿Ok? Y ahora nos vamos a una capa más abajo. ¿Ya? Estas son las células ganglionares. ¿Ya? Las células ganglionares hay de dos tipos. Entonces, recuerden cómo se comunican las computadoras. Mediante código. 0 y un 1, ¿no es cierto? Ok, esto es súper parecido a un lenguaje binario, ¿ya? Porque las células ganglionares pueden encontrar células de dos tipos, que tienen un centro activo y una periferia inactiva, o pueden tener un centro inactivo y una periferia activa. Cuando el haz de luz en este tipo de células toca el centro activo, lo que voy a hacer es favorecer el firing. El firing es la velocidad de disparo del potencial de acción de las células ganglionares. Entonces, si yo en una célula ganglionar donde que tengo el centro activo y la periferia inactiva, tengo una señal de luz justo en el centro, voy a incrementar la velocidad de potenciales de acción en este tipo o este subtipo de célula ganglionar. Si por el contrario tengo el estímulo de luz en la periferia que es inactiva, lo que voy a tener es una demora, más bien voy a hacer el firing, va a ser más lento en este subtipo de células ganglionares. Entonces ya tengo dos tipos y tengo dos combinaciones, porque en el otro tipo de célula ganglionar sucede completamente lo opuesto. Tengo un centro inactivo y una periferia activa, y cuando yo recibo un haz de luz en el centro inactivo, lo que voy a hacer es voy a enlentecer el firing, ¿sí? Las descargas, los potenciales de acción van a ser más espaciados, y por el contrario, cuando el estímulo de luz es en la periferia, voy a incrementar el firing de los potenciales de acción de las neuronas ganglionares, que van a enviar la señal, digamos, a través del nervio óptico hacia iniciar su trayecto hacia ¿dónde? Hacia primero el quiasma óptico, después el núcleo geniculado, finalmente para llegar a la corteza visual, ¿no es cierto? A la corteza visual. ¿Saben lo que es ceguera cortical? Ceguera cortical. Claro, nunca han tenido esa sensación de que saben que alguien los está viendo y ustedes están mirando para allá, pero sienten que alguien los está viendo. Hicieron un experimento con personas, con pacientes que tenían ceguera cortical. Es decir, que toda la vía visual y la vía óptica estaba indemne, pero tenían, por alguna razón, o por un tumor, o por un accidente cerebrovascular, tenían dañada la corteza visual primaria y la corteza visual secundaria. Es decir, los pacientes podían ver, pero no sabían que veían. ¿Sí? O sea, córnea bien, cristalino bien, retina bien, ¿no? Las células bipolares bien, las células ganglionares bien, el nervio óptico funcionaba bien, el quiasma óptico no tenía ningún problema, la vía óptica y el tracto génico-talámico también funcionaba bien, todo funcionaba bien hasta que llegaban las neuronas a la corteza y ahí no había nada. Es decir, el paciente podía ver, pero no tenía interpretación alguna de lo que veía. Para él era como si no estuviera viendo nada. ¿Ok? Para él es como si no estuviera viendo nada porque se llama ceguera cortical. O sea, todo el aparato visual funciona, lo que no funciona es la corteza visual, ¿no? Entonces a esos pacientes, a ese grupo de personas con ceguera cortical, les presentaron, es bien loco, les presentaron una serie de cartones con fotos de personas
y en algunos casos las personas estaban mirando a otro lado y en algunos otros la foto los estaba mirando directamente hacia ellos. Sorprendentemente, las personas con ceguera cortical lograban identificar con cierta precisión cuando alguien los estaba mirando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les decía en un principio. No sé por qué está aquí esta diapositiva, pero vean cómo la imagen se forma invertida, ¿no es cierto?, en la retina. Y eso es lo que les hablaba de la refracción de la luz, ¿no? Los puntos de fuente de luz, que no solamente necesariamente son un punto de fuente de luz como el que tenemos arriba, sino cualquier cosa que yo puedo ver a una distancia de menos 6 metros, es un rebote de la luz en realidad. Digamos, físicamente es un rebote de la luz y se considera una fuente de luz también, ¿no? Bien, y esto es también, no sé por qué está acá, es lo que les mencionaba de la acomodación para las personas que tienen presbicia como yo, ¿no? Esta capacidad que tiene el cristalino a través de los tractos que están, de los músculos ciliares que están justo detrás del iris, esta capacidad de cambiar de forma del cristalino es la que se pierde con la edad, ¿no? Por eso yo ya necesito mis lentes para ver con HD, ¿no? Pero todavía me resisto. Muy bien, y esta es la vía visual de la que yo les hablaba. ¿Sí? Esta es la vía visual de la que yo les hablaba. Aquí la lesión puede estar en diferentes vías, ¿ok? Pero para que tengan, para que lo tengan claro, ¿sí? La retina envía, voy a decirle así, señales, ¿ya? ¿Ok? Pero son fibras axónicas, pero que salen de la retina nasal y la retina temporal. ¿Cuál es la retina nasal? La que está pegada a la nariz, ¿no es cierto? Y la retina temporal, la que está pegada al hueso temporal, ¿ok? Eso es fácil, ¿no es cierto? Pero como ustedes pueden ver, como la imagen se forma invertida, la imagen que yo tengo en la retina nasal es de este campo visual. Y la imagen que yo tenga en la retina temporal, o sea, yo tengo mi ojo cerrado, ¿ya? La imagen que tengo en mi retina nasal es de este lado. Y la imagen que yo tengo en mi retina temporal es la de ese lado, porque en realidad la estoy viendo de cabeza. ¿Ven? Como la retina temporal me permite este campo visual y la retina nasal me permite el otro campo visual. ¿Ok? Porque cuando estoy aquí en la retina, la imagen está de cabeza. Si está de cabeza, la izquierda es la derecha y la derecha es la izquierda. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí normal? ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, tengo mi retina nasal y mi retina temporal. Cuando tengo un daño en el nervio óptico, ¿sí? Cuando tengo un daño en el nervio óptico de este lado, voy a estar dañando los dos axones, tanto el de la vía nasal como el de la vía temporal del mismo ojo. Entonces estoy perdiendo estos dos campos del ojo izquierdo, digamos. Entonces, que en el caso de A, que es una sección del nervio óptico, lo que voy a tener es, voy a perder visión en un ojo, claramente, ¿no? Porque estoy dañando estos dos, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Hemos hablado un montón de veces de tumores adenohipoficiarios, ¿no es cierto? Creo que no sé en cuál de las prácticas decía paciente con adenoma hipoficiario, y creo que en alguno de ellos decía tenía hemianopsia, creo, ¿no? Alguno de ellos, creo que sí, creo que el que tenía acromegalia, creo que tenía hemianopsia, se quejaba de hemianopsia. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa sucede en el quiasma óptico? ¿Qué sucede? Se cruzan los axones, las fibras de la retina nasal, ¿sí? Pero de la retina temporal no. Entonces, si se cruzan los axones de la retina nasal, que es la imagen contralateral, es decir, de mi campo visual temporal, es el que yo estoy viendo en la retina nasal, se va a cruzar con la otra retina nasal, y el campo visual temporal, que es en realidad el interno, va a continuar por el lado ipsilateral de manera normal. Entonces, si yo tengo una lesión en el quiasma óptico, que es donde se cruzan exclusivamente las dos fibras de la retina nasal, ¿sí? Lo que yo voy a tener es hemianopsia homónima. ¿Eso me dice visión en túnel? Visión en túnel, así es, porque solamente puedo ver, ¿no es cierto? Es hemianopsia homónima, ¿no es cierto? Porque estoy conservando la visión en el lado izquierdo en el campo interno y también en el lado derecho en el campo interno, y estoy perdiendo los dos campos externos, ¿ok? Por el contrario, cuando la lesión está en el tracto óptico es aquel que sale desde el quiasma óptico hasta el cuerpo geniculado lateral, ¿sí?
que va desde el tracto óptico hasta el cuerpo geniculado lateral, ¿qué cosa lleva entonces el tracto óptico? ¿Qué lleva el tracto óptico? Lleva a las fibras de la retina nasal del lado contralateral y lleva a las fibras de la retina temporal del lado ipsilateral. Entonces, si yo tengo una lesión en el tracto óptico, lo que voy a tener es una hemianopsia heterónima, ¿no es cierto? Voy a tener campos visuales distintos alterados, ¿no es cierto? Y lo último es que si tengo una lesión en el tracto genículo-calcarino, que es aquel que va, tracto que va desde el cuerpo geniculado hacia la corteza occipital, ¿sí? Voy a tener igual una hemianopsia heterónima, pero con preservación macular, ¿ya? Y eso es bien interesante porque eso probablemente sea causa de un rezago, ¿a qué hora está la clase? Ya, bueno. Sí. Eso probablemente es un rezago evolutivo, porque hay algunos invertebrados marinos que lo que tienen en realidad son dos manchitas en los ojos negras, ¿no? Que lo único que les permite es detectar luz-oscuridad, nada más, ¿no? Y aparentemente, digamos, eso nunca lo sabremos, pero digamos es un estudio, habría que hacer un estudio filogenético y creo que alguien lo debe haber hecho, ¿no? La mácula sería un rezago evolutivo de ese sistema de visión rudimentaria de hace probablemente 300.000 años, pero que se logra preservar la mácula porque aparentemente desde el cuerpo geniculado lateral salen fibras que permiten visión macular que van a otras estructuras cerebrales como más profundas, como el de retorno a la misma mácula o inclusive el hipocampo y algunas zonas del sistema límbico y algunas secciones del tálamo, ¿ok? Es por eso que se preserva un puntito en el centro que es esa visión macular, que es ese rezago evolutivo de animales invertebrados poco evolucionados, pero que nos ha permitido preservar esa segunda vía visual, digamos, entre comillas, ¿no? Que en algún libro la van a encontrar, creo que en el Guyton dice la vía antigua, ¿no? Se refieren como la vía antigua y creo que también se refieren como la vía nueva, ¿no? Estamos hablando de la vía nueva, hay una vía antigua que no es muy estudiada, que permite una visión muy rudimentaria. Y ya para terminar, el núcleo geniculado lateral, para terminar todavía, el núcleo geniculado lateral, ¿sí? Va a recibir fibras otra vez, ¿sí? De la retina nasal, ¿no? Del lado contralateral, porque el núcleo geniculado tiene 6 capas, ¿ya? Tiene 6 capas, numeradas del 1 al 6, ¿ok? La retina nasal va a enviar fibras que van a llegar hasta la capa 1, la capa 4 y la capa 6 del núcleo geniculado lateral. Y las fibras de la retina temporal va a llegar a la capa 2, a la capa 3 y a la capa 5 del núcleo geniculado lateral. Estas vías, porque ojo, las células ganglionares tienen cuerpos magnocelulares, algunas que son grandes y otros pequeñitos que son cuerpos parvocelulares que se llaman, que son pequeñitos. Las pequeñitas, ¿sí? Las pequeñitas de los ganglios que tienen cuerpos pequeños van a llegar a los núcleos o al mismo núcleo geniculado lateral, pero a las capas más externas, que son las capas que tienen la que se llama la vía parvocelular, porque son cuerpos nucleares pequeños que son del 3 al 6, y los cuerpos celulares grandes van a recibir de los núcleos ganglionares grandes, tanto de la retina nasal como la retina temporal, a la vía magnocelular, ¿no? Que tienen núcleos celulares grandes que tienen su correspondencia a nivel de la capa ganglionar, también tienen una correspondencia en el tamaño de los núcleos, aquí en el núcleo geniculado lateral. Y a partir de estas vías es que envían una vía parvocelular con núcleos pequeños a la corteza visual primaria y también una magnocelular a la corteza visual primaria, ¿ok?
y cada una de ellas se va a encargar de algunas cosas importantes. La vía magnocelular, la detección del movimiento, la profundidad sobre todo, y la vía parvocelular, el color, la textura y algunos detalles más finos. ¿Okay? Muy bien, de acá lo que tienen que recordar, esta diapositiva es esto mismo, ¿ya? ¿De qué se encarga cada una de las cortezas? ¿Okay? ¿De qué se encarga cada una de las cortezas? No, cada una de las partes de la corteza, ¿no? B1, ustedes lo pueden ver aquí, esta es una vista más posterior y media inclinada, esta es la corteza visual primaria y estas son la corteza visual secundaria, todas son asociativas, ¿sí? La corteza visual secundaria, así como ocurría, ¿se acuerdan? La corteza, tenemos una corteza somatosensorial primaria y una corteza somatosensorial secundaria, ¿no? La secundaria, ¿de qué se encargaba? Era asociativa, ¿no es cierto? Era asociativa con otras partes de la corteza, igualito. La corteza visual secundaria también es asociativa, ¿no? Y la primaria, ¿de qué se va a encargar? ¿No? Acá está, ¿no? Viene, que recibe la información nerviosa, ¿no? Del núcleo geniculado y hace el procesamiento principal en términos de orientación y formas y bordes, ¿no? Y después las otras áreas de la corteza primaria, que ya son las asociativas, campos visuales más grandes, movimiento, dirección del movimiento, puede detectar visión, la velocidad del movimiento, reconocimiento de formas. Hay unos movimientos oculares. Esto. Ya. Ok. Los conos tienen sensibilidad a distintas longitudes de onda. ¿Sí? A distintas longitudes de onda. ¿Se acuerdan los proyectores más antiguos que cuando se prendían justamente salían una bolita verde, una bolita azul y una bolita roja y tenían que acomodarlas hasta que se vea bien? Hay que darle foco hasta que se vea bien, ¿no? En los proyectores antiguos. Bien, los conos tienen sensibilidades distintas a las longitudes de onda. La sensibilidad puede ser sensibilidad S, sensibilidad M y sensibilidad L. De aquí vienen esas letras S, M y L, small, medium y large. ¿Ya? Small, el tamaño de la onda. Small, medium, large. ¿Ya? Entonces, ese tamaño de onda, esa sensibilidad diferenciada que tienen los conos, la teoría dice que lo que los conos harían sería encontrar las diferencias entre las distintas longitudes de onda a partir de esas tres sensibilidades para encontrar la longitud de onda de color preciso al que estamos siendo sensibles. Y respecto a los movimientos de los ojos, hay tres movimientos importantes. ¿Ya? Revisen por favor cuáles son los músculos. Recuerden que hay tres pares craneales que se van a encargar del movimiento de los ojos, ¿no? Eso se acuerdan, ¿no? Troclear, oculomotor y el abducens, ¿no es cierto? Y el abducens. Ok, hay tres movimientos de los ojos básicos. El movimiento sacádico, que es el que me va a encargar, el que me va a permitir enfocar y cambiar rápidamente de lugar de mi punto de enfoque, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahorita, cambiar el punto de enfoque. El segundo movimiento es el movimiento de persecución, ¿sí? ¿Cuál es el movimiento de persecución? El que usan los tiradores que tienen que seguir los discos, ¿no es cierto? O el que hacemos nosotros para cuando queremos matar una mosca, ¿no? ¿No es cierto? Ese es el movimiento de persecución. Y el tercer movimiento es el movimiento vestibular de los ojos. Y si les digo vestibular, ¿a qué me refiero? Que tiene que ver con el equilibrio, ¿no es cierto? Es el que me permite mantener fijado un punto, pero cuando yo estoy en movimiento. Cuando estás en una montaña rusa y estás mirando a un solo lado mientras vas en la montaña rusa, ok, ese es el vestibular, ¿ya? Disculpen chicos que me haya extendido, pero es lo que se ha podido hacer, ¿ya? Listo chicos.